¿Pero cuántos idiomas hablas? Francés, inglés, español, alemán y un 4,5 con el suizo alemán, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de ser comandante de la policía? Asuntos políticos, hay asuntos económicos, y tienes gente que tienes que gestionar con todos los problemas que puedes tener con un trabajo tan sensible como la policía. ¿Cuál ha sido como la experiencia más extrema que te tocó vivir como policía? ¿Hiciste alguna persecución de que corriendo atrás de alguien o en coche como en Estados Unidos? Sí, sí, claro, lo hicimos varias veces en Ginebra cuando era en la Policía Judicial de Ginebra. La vida tiene un propósito. Soy Josué Hernández y eso es lo que estoy intentando descubrir, reuniéndome con personas inspiradoras de todos los países, orígenes y edades. En esta ocasión hablo con Martín de Muralt, quien ha ocupado varios puestos importantes en el sector de seguridad, como capitán en el ejército suizo, investigador para la Policía Federal, comandante de policía, director de la prisión con más reclusos de Suiza, y actualmente Martín es delegado de la Red de Seguridad Nacional de Suiza. Está grabando todas partes y tu español es mucho mejor de lo que pensaba. Entonces, no de lo que pensaba, ya sabía que era muy bueno en español. Porque ya he hablado contigo varias veces. No, pero bueno, ya veremos. Sí. Pero no va a ser perfecto el español, pero con varios intentos de reformulación, Así es. pues ya se entenderá lo que... De verdad, hablas como si fueras de Madrid. El acento no es latinoamericano, ¿no? No, Esto para nada. Hablas un español de Madrid, literal. Un español un poco castellano, sí. Sí, 100% castellano. Ahí Tienes lo- el acento muy, Ahí lo aprendí. muy de ahí. Ahí lo aprendí. El español, Sí. en Madrid. Exactamente. ¿Pero cuántos idiomas hablas? Depende si cuentas el suizo-alemán como idioma. Pues Por- el suizo alemán y el alemán no es el mismo idioma. Es bastante diferente, pero bueno, las raíces son las mismas, ¿no? O sea, francés, inglés, español, alemán y un 4,5 con el suizo-alemán, ¿no? 4,5. De verdad, cuando le platico a alguien en México que la gente habla más de 2 o 3 idiomas aquí en Suiza, es de verdad algo pues que no tenemos, que no conocemos mucha gente que hable más de 2 idiomas. Pues no es muy suizo, ¿eh? Exactamente. Eso es un regalo de la vida porque mi padre era diplomático y Sí. que he viajado mucho de pequeño. Tú has conocido a Zena. Zena habla 6 idiomas Sí. y perfectamente, ¿eh? Sí. El árabe, además de los mismos idiomas que yo. No, aparte del suizo, del alemán no, disculpa, el alemán no. Pero el árabe, el italiano, el español también. Pero Sena es un caso especial, ¿no? O bueno, el Líbano hablan muchos idiomas también, pero Sena es un caso especial. ¿Hablas de idiomas o de manera general? Zena es un caso Sí, especial. imagínate. De todas maneras. Hablas 4 idiomas y medio ya Ya, y Sena 6 idiomas. sí, sí, sí. O sea, habla la mitad más que tú. Y tú ya hablas muchísimos idiomas. Y los habla muy bien. Bueno, ya basta de Zena, que no es el tema, pero sí. ¿Ya has participado en algún podcast? No, nunca. ¿Nunca? Pero has hecho varias entrevistas, ¿no? Varias tampoco, no ¿Cómo tantas. cuántas dirías? Con imagen. No sé, diría 4 o 5. Yo me acuerdo que vi una tuya cuando estabas de director en Chaudron, la Chaudron, en la que cárcel. pusiste. En Sí, la sí, cárcel, sí. sí. O sea, si estás expuesto a hacer entrevistas de vez en cuando. Sí, pero mucho más cortas, ¿no? Breves, porque cuando tienes una entrevista para la radio o para la televisión, pues son 5 o 10 minutos. Sí. Nunca he tenido una entrevista más larga. Una conversación donde puedas, de verdad, En un debate o así nunca estuve, por ejemplo, Ok. ¿sabes? Donde Sí. hay varias gentes, como un podcast y que tardas o que te quedas media hora, una hora, eso nunca, ¿no? Claro, claro. Siempre momentos muy cortos, ¿eh? pero ahorita en tu puesto, en el puesto en el que estás ahorita, pues me imagino que cada vez, bueno, tienes bastante exposición, hay gente que está interesada en hacerte entrevistas, ¿no? La verdad es que sí, había gente interesada,
Pero a mí no me gusta dar entrevistas si no es un tema Específico. donde tengo yo la legitimidad. Y yo tengo un puesto muy transversal en el ámbito de la seguridad en Suiza, pero los especialistas, bueno, son mis partenarios. Sí, O sea, sí, tus socios, vamos a decir, mis tus socios socios. de trabajo. Y yo no quiero pronunciarme o dar entrevistas cuando son temas que no son míos propios. Claro. ¿No? O sea, yo Entiendo. tengo una vista bastante amplia de lo que hay en varias temáticas, pero si no es la mía, no voy. Y muchas veces me preguntan para una entrevista para el terrorismo. Terrorismo es la Policía Federal o la inteligencia. Hay un otro tema que viene para energía. Digo, energía hay otros especialistas. Y como tengo que tener buenas relaciones con los demás, con esta gente que tengo que trabajar con ellos día a día, pues tengo que tener mucho cuidado. Y entonces no hay tantos temas que son míos, o sea, donde tengo yo el leadership, ¿no? Por eso. O sea que hay varias veces que declino, se dice, Sí. que digo que no. Sí, ¿no? que rechazas. Que rechazo. Y desde que tengo la función ahora de delegado a la seguridad, la coordinación de la seguridad nacional, he dado 3 entrevistas, solo, lo que es bastante poco para 2 años y medio. Sí. Se llama delegado de seguridad tu puesto. En español es difícil traducirlo porque no sé lo que significa un delegado en español. Pero en francés se dice délégué, el delegado de la confederación. Responsable, podríamos decir. Pues no, No eres el responsable. no es responsable. Por eso, porque si no, delegado es que es difícil traducirlo en español. Pero eres el delegado de la Red Nacional de Seguridad. Sí. ¿Y qué es la Red Nacional de Seguridad? La Red Nacional de Seguridad en Suiza es juntar las autoridades federales y cantonales en Suiza, porque tenemos un Estado federalista con muchas competencias en los cantones para la seguridad y muchas competencias a nivel federal. Y se necesita juntar al nivel político y estratégico los temas para estar de acuerdo, juntar los esfuerzos y las estrategias para coordinar esto. Por ejemplo, en Suiza la competencia mayor de policía, de seguridad interna, está en los cantones, por gran mayoría. Y hay una parte que está delegada a nivel federal. El ejército es federal, Sí. y hay partes cantonales. El servicio de inteligencia es federal, pero también hay partes cantonales. Okay. La protección de la población, por ejemplo, en caso de catástrofe natural o de incidente, es cantonal, pero también hay una parte federal. O sea, en todos los temas que están vinculados con la seguridad interna, porque yo tengo una función internacional, yo tengo una función de coordinación nacional. Las competencias son muy repartidas entre los niveles federales, cantonales. Entonces, la Red Nacional de Seguridad en Suiza, yo tengo una plataforma con 12 miembros, 6 son al nivel federal y 6 al nivel cantonal. Okay. Ejército, policía, fronteras, ciberseguridad, inteligencia al nivel cantonal y federal. Ok, a mí algo que me ayuda mucho a entender cómo funciona Suiza, porque creo que viéndolo desde afuera a veces o sea, como un extranjero a veces es difícil entender cómo funciona Suiza porque está la parte cantonal que tiene mucho peso, pero la parte federal también tiene mucho peso. Y a mí el concepto que me ayudó a entenderlo cuando llegué a Suiza, que leí los libros de cómo funciona el sistema político en Suiza, me di cuenta que cada cantón es como un país independiente. Y en realidad Berna, que es la capital, que es donde está el gobierno federal, es una confederación, o sea, una federación de federaciones, ¿no? Como de estados. De estados. Entonces es como si fuera un país de países.
y los cantones tienen muchísima autoridad y la confederación, pues yo lo entiendo más o menos como un organismo que se encarga de hacer que todo funcione junto, como un organismo. Se puede explicar así, tienes razón. Hay otra manera también de explicar la situación, es que la Confederación Helvética es una confederación, es el hecho de juntar estos estados cantonales. Sí. Algunos dicen son los cantones que han creído la Confederación y no al contrario. Al principio eran 3 cantones Sí. y luego siempre más, pero al inicio eran 3 cantones Sí. y luego siempre más. Y son los cantones que se juntaron para crear la Confederación y no es al revés. O sea, la Confederación no existiría sin los cantones. Exactamente. Y poco a poco ese principio básico es el DNA, ADN. el Sí. ADN de Suiza es la subsidiariedad. O sea, todo lo que se puede hacer al nivel más bajo Sí. debe hacerse al nivel más bajo, al nivel de las ciudades, luego del cantón, y los que no se puede hacer al nivel de las ciudades, de los cantones, se delega y se da a la Confederación. Por ejemplo, el primer ejemplo era de hacer una moneda junta, ¿no? O sea, cantones necesitamos para el comercio una moneda nacional. Luego las fronteras, fronteras, eso lo delegamos. Luego necesitamos un ejército, pero al principio cada cantón tenía su ejército. Sí. Pero las policías ahora todavía son cantonales y hay muchísimas cosas que son cantonales. Y por eso la Red Nacional de Seguridad es la coordinación política, estratégica de este conjunto y yo para los temas vinculados con la seguridad. Y en ese trabajo tienes que hablar del suizo-alemán, el Hochdeutsch, francés. Schweizerdeutsch. Sí, ¿hablas el suizo-alemán? Es que para trabajar a nivel federal es necesario hablar francés y alemán, por lo menos. ¿No el italiano? Italiano es un plus. Okay. Lo que pasa es que los italianos son tan minoritarios en nuestro país que ellos se adaptan. Okay. Los del cantón de Ticino, que son los que hablan italiano, pues ellos no pueden sobrevivir sin hablar por lo menos el alemán o el francés. Ellos hacen el esfuerzo. Por eso es buena cosa si hablas el italiano, pero no es necesario. Hablar el alemán es necesario, que son los 2/3 del país. El francés es muy importante. Y en mi función, donde tengo que juntar las estrategias nacionales, federales, cantonales y comunales, pues es importante haber trabajado en los 3 niveles. He trabajado al nivel cantonal, también comunal aquí en Morges, sí. Cantonal y al nivel federal antes. Por eso, bueno, también es importante para comprender los desafíos que tiene la Suiza con estos 3 niveles de gobierno. Y tu español, que como te dije antes, tienes un nivel muy avanzado de español, porque yo pensaría, si no te conozco, yo pensaría que eres de España. Lo aprendiste en España, pero me acuerdo que me dijiste que lo habías aprendido porque estabas de trabajo allá, trabajando con la Policía Federal. Bueno, en España no hay Policía Federal. Yo estaba en la Policía Tú Federal eras Suiza. en la Policía Federal Sí. Suiza y te fuiste a trabajar allá, a España. Sí, pero bueno, tenía ya el español lo aprendí antes, ¿eh? Porque mi padre era diplomático suizo, trabajaba en la Embajada de Suiza en Madrid. Y yo cuando tenía 12 años viví un año en Madrid. Y ahí aprendí las bases, aprendí el español básico, de niño. ¿Tu papá era embajador, cónsul, algo así? Mi padre, al final de su carrera, embajador, pero en España era el número 2 de la embajada. Todavía no era embajador. Okay. Y entonces aprendí el español básico con 12 años, terminó mis estudios y cuando terminé la escuela, antes de entrar a la universidad, tenía 4 meses, me fui a España para estudiar en el Instituto Cervantes, para hacer un certificado básico de español, para confirmarlo, lo que había aprendido de pequeño. Y luego trabajé en varios lugares y 8 años trabajé de investigador criminal en la Policía Judicial Federal, a nivel federal, con investigaciones internacionales. Y ahí trabajé con España, ¿no?
mucho con España, porque yo era muy joven en mi equipo y cuando llegaron los temas y los asuntos de Latinoamérica o de España, pues el que hablaba español pues era yo. Y con mucha suerte he tenido varias investigaciones con narcotraficantes y blanqueo de dinero en España también. Y he trabajado muchísimo con España, gracias a esto, durante 6 años. ¿Pero trabajabas en colaboración con España desde Sí. Suiza o viviste en España? No, yo viví en Suiza. Tenía yo la parte de investigación que la mayoría del tiempo eran asuntos de blanqueo de dinero. Sí. Pero claro, la investigación sobre el tráfico de cocaína lo tramitaban los españoles. O sea, yo trabajaba mucho con la Policía Nacional Española, también con la Policía Judicial de la provincia de Madrid, que tenían muchas investigaciones. Y cuando teníamos que trabajar juntos con ellos venían aquí en comisiones rogatorias internacionales. Yo me fui ahí para arrestar a personas, para hacer el trabajo de investigación que hay que hacer en colaboración. Y claro, trabajando con los españoles, bueno, primero son amigos ahora, todavía son amigos, algunos son jubilados, pero todavía son amigos. Y con ellos, claro, ahí practiqué el español más profesional. Pero hace muchos años, yo no practico el español, aparte contigo, Sí. pero si no, eres el único con el que hablo español desde 2013. Son 11 años que eres el único que Es increíble porque de habla verdad, español conmigo. de verdad no se te ha olvidado el español. Bueno, no sé cómo era tu español hace 13 años, pero ahorita Un poco mejor. no suena poco. nada oxidado. De verdad suena muy bien. Pero se me hace muy interesante que te hayas ido para allá, para Madrid. Bueno, que hayas trabajado en colaboración con Madrid, con España, porque dices que por ahí había mucha contacto con el tema del narcotráfico. O sea, aquí en Suiza había había venta de cocaína, había distribución de cocaína, pero ¿por qué estabas en contacto con la gente de España y no la gente de Bélgica? Porque sé que en Bélgica o en Holanda también hay puertos muy grandes por donde entra bastante droga. En España, ¿por qué colaborar con España? Allí, ¿ellos tienen mucho contacto con la gente en Latinoamérica o qué? No, pero me preguntaste por qué hablaba el español. Sí. El español no lo aprendí en Bélgica, pero también tenía contactos con Bélgica. Ah, ok. Yo pensé que solo trabajabas con España. No, yo he trabajado mucho con España, he trabajado con Francia, con Bélgica, con Holanda, con Israel, con los Estados Unidos. Okay. He trabajado con China, o sea, yo tenía varias investigaciones, pero mientras todas esas... de todas esas investigaciones había algunos con España. Yo trabajé mucho con España también en asuntos de crimen organizado georgiano. Georgiano, ¿por qué? Sí. ¿Cómo de que...? Teníamos aquí una investigación contra el crimen organizado georgiano y algunos jefes de la organización estaban en Barcelona. De georgiano, o sea, del país de Georgia, allá por Azerbaiyán y Sí, todo eso. no Georgia American, georgianos. Allá. Pero ¿qué hacen ellos aquí en Suiza? Bueno, esto está bastante conocido, los georgianos tienen organizaciones que están activos en robos de casas, en diversos casos, tipos de robos, y están muy bien organizados, pero eso no debe ser el tema hoy, pero también, o sea, España, mucho trabajo con España, mucha colaboración, pero no solo en temas de narcotráfico, también en temas de organizaciones criminales, otras, pero de blanqueo, o sea, claro, los narcos que trabajan, que importan cocaína, que sea por Bélgica o por España, bueno, hacen mucho dinero. Y en aquel tiempo, pues la plaza bancaria suiza era muy interesante porque no teníamos muchas reglas. En aquel tiempo podías llevar maletas con 1 millón, 2 millones de euros en efectivo. Y aquí te abrían las puertas antes y lo podías deponer. O sea, ahora ya es imposible. Y cuando hemos tenido esta investigación ya habían cambiado
los métodos para... hacían operaciones de compensación para invertir el dinero aquí en Suiza. Pero bueno, nosotros estamos aquí con el tema del blanqueo, pero para demostrar que el origen del dinero es criminal, pues hay que trabajar con los que tienen los asuntos criminales. Ok, entonces cuando eras investigador había varios tipos de crímenes y había influencia de varios países del extranjero y lo que hacías tú era trabajar en colaboración con otras agencias de seguridad en el extranjero para tratar de minimizar el daño que había en Suiza. A minimizarlo no, porque el daño ya está hecho, es para investigar contra esta gente y detenerlos. Sí. Ok, pero obviamente el investigar y detener a esta gente, en teoría, tiene que minimizar el daño en el futuro, ¿no? En el futuro, sí. Sí. Entonces, bueno, sí, te entiendo. Pero dices que viviste, bueno, me dijiste que el español lo aprendiste cuando te fuiste a vivir a España la primera vez porque tu papá era diplomático. Después hubo otras ocasiones en las que lo pudiste reforzar. Pero, ¿cuál fue tu primera experiencia que tuviste en el extranjero por el trabajo de tu papá como diplomático? ¿Y a qué edad? ¿Cuál fue el primer lugar donde viviste en el extranjero? En Líbano. ¿En Líbano? En Beirut, sí. Wow. De muy pequeño, ¿eh? Y viendo todo lo que está pasando ahorita, y tú estuviste ahí. ¿A qué edad tenías? Dices. 6 meses. Ah, 6 meses. Sí, sí. ¿De 6 meses hasta qué edad? Pues me han exfiltrado durante la primera guerra contra Israel en el 75, 76. ¿Era una de las intifadas? ¿Se llamaba? Intifadas es más tarde, era Una de las guerras, pero no era una intifada. No, intifada es más las revoluciones de calle, era una guerra más potente de los países árabes contra Israel. Y bueno, mi padre y mi madre se quedaron en Israel. A mí me pusieron me lo contaron, yo no me recuerdo esto, porque era bebé. O sea, me pusieron en una cajita, en una cuna. Una cuna, se dice. Sí. Un portabebés. Y ahí te recoge una hostess del aire ¿De Suiza? De Suiza. ¿Y te dieron tu chocolate de Suiza? No sé si se come chocolate con de 6 meses, no sé. Y me fui a la casa de mi abuela. ¿Aquí en Suiza? No, ella estaba en Grecia. ¡Wow! ¡Qué historia! Suena como película de James Bond y a los 6 meses. A los 6 meses, sí. Y después de esa experiencia en Líbano, ¿cuál fue tu próxima experiencia en el extranjero con tus papás? Líbano, Egipto, Saudi Arabia. Arabia Saudí, Saudi Arabia. Luego regresamos a Suiza. De Suiza fuimos a España. Okay. Y de España, luego mi padre ha seguido su carrera profesional, Kuwait y otros países, Marruecos, Argentina. Pero yo he seguido a mis padres hasta Madrid. Y desde entonces luego en un boarding school, en un internado, en varios internados en Suiza. ¿Cuál es la primera experiencia que te acuerdas tú de haber vivido en el extranjero? Lo primero que yo me recuerdo en el extranjero, es muy difícil hacer la diferencia entre lo que te cuentan tus padres, sí, lo que ves en fotos, sí, eso fue yo y lo ves, y lo que lo recuerdas tú. Yo creo que lo primero que me recuerdo era en Egipto. ¿En Cairo? En Cairo. Estas grandes... en verano había muchos mosquitos y en aquel tiempo, para matar a los mosquitos, habían grandes camiones que iban por las calles de los barrios residenciales y que echaban antimosquito, pero sí, así en la calle. O sea, había que cerrar las ventanas y antimosquitos en la calle, pero una cosa tremenda. Eso me recuerdo de estos camiones que pasaban por la calle divulgando o difusando, esparciendo el antimosquito. El antimosquito, sí. Y de todas esas experiencias que has tenido, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado? ¿Hay alguna que digas tú, esta experiencia en este país me marcó más que las demás? Cuando era joven, con mis padres, dices. Sí.
cuando eras niño Ujú. o adolescente? Porque después de haber vivido con tus papás en el extranjero, ¿has vivido en el extranjero? Yo soy... ¿Tú solo? No. Nunca. Mm. Entonces, de cuando vivías con ellos, que son todas tus experiencias internacionales, ¿hay alguna que dices, este país me dejó algo especial? Digo, de los países que me dijiste donde viviste, solamente España fue donde adoptaste el idioma, ¿no? Es verdad, sí. Pues en Saudi Arabia me quedé 3 años y medio ahí. Empecé 6 meses en l'École de langue française, en francés. Luego me cambiaron porque era un desastre esta escuela, según mis padres. Me fui luego al colegio americano, Royal International School, no, Riyadh International School. Y ahí cogí el acento americano y eso no le gustaba a mi padre y me cambiaron y me pusieron el último año en The British School. Sí. Entonces, no, ahí no aprendí el árabe. El árabe yo sé decir buenos días, qué tal y ya está. España ha sido muy importante para mí porque era el último momento de vida familiar, donde viví con mi familia, porque yo estuve en el internado con 9 años. Antes de ir en España me fui también en el internado 1 año y medio, pero eso es un detalle. Y luego toda mi vida en el internado. O sea, mi último recuerdo de vida con mi hermana, mi hermano, con mis padres era en España. Por eso y a mí me ha encantado España. O sea, yo creo que si todavía lo hablo el español es que es el idioma que a mí más me gusta. Y la gente que me conoce me dice, pero cuando hablas el español, que es como si te transformas en otra persona. Yo creo que cuando hablo el francés no me muevo las manos tanto, pero cuando hablo el español las muevo un poco más. Bueno, eso. Y a mí me encanta el idioma y por eso todavía soy un fan del Real Madrid y cada año nos vamos un año ahí. Bueno, cierro esta parte. No, ha habido una historia, y son historias de niños, porque yo era niño, un crío, cuando estaba en esos países. Era una vez cuando estábamos en el mercado abierto en Riyadh, dando un paseo con mis padres, que había varias cosas, y yo había visto un portallaves, ¿cómo se dice? ¿Sí? ¿Un portallaves? Un portallaves Sí. con una luz. Ok. O sea, con Un llavero con una luz. un llavero, Una linterna. o con una linterna, un llavero con una linterna había ahí. Y yo pide a mi padre que me la compras, a mí me gustaría tener este llavero con la linterna. Y me dijeron que no, claro. Y como la quería, pues la robé. tenía 6 años o 7 años. Y bueno, mi padre no lo quiere, lo cojo y la cojo, la pongo en mi bolsillo y ya está. Y me han pillado. Pero en Arabia Saudita, si eres mayor, pues si robas algo te cortan la mano y si eres niño te cortan un dedo. Y me pilla el tío, me coge así y me coge el dedo así y me dice que me lo va a cortar. Bueno, llega mi padre, llega mi madre, pasaporte diplomático y tal, somos extranjeros y bueno, ya no me cortaron el dedo, que todavía tengo los 10, pero eso es una experiencia especial, ¿no? ¿Quién iba a pensar que un policía suizo era un ratero en su niñez? Y que casi le cortan el dedo. Bueno, hay prescripción, ¿se dice? Sí. Prescripción. Sí. Wow. Y después yo me acuerdo me acuerdo que dices que cuando terminaste tu experiencia en España, te regresaste a vivir a Suiza y estuviste en un internado solo, ¿no? ¿Sentías que tenías alguna diferencia con tus demás compañeros que estaban aquí en el internado por haber vivido en el extranjero? ¿Como veías la vida de una manera distinta que ellos? ¿O había muchos extranjeros, había mucha gente que había vivido en el extranjero? Porque viviste en muchísimos países cuando eras niño, entonces no eres un niño normal. Pero cuando eres joven no te das cuenta. No te das cuenta. No sentías que eras diferente a los niños y que todos los niños, para ellos, la rutina en Suiza era la misma y que tú venías de Arabia Saudita, Egipto, España, todas esas partes.
¿No sentiste que hubo una diferencia? No, no lo sentí tanto, no. Yo me di cuenta que no conocía mi país cuando entré en el ejército suizo, que es obligatorio, ¿no? En Suiza. Y fue mi ejército, fue al servicio militar y ahí descubrí a mi país primeramente. Luego descubrí a otra gente, suizos que vienen de otros lados y con otro perfil profesional o social, ¿no? Y por la primera vez tenía amigos que tenían una vida muy diferente de la mía, que no venían de un milieu o de un lugar, sí, de una familia. De una familia de diplomáticos, de diplomáticos con otros recursos, ¿no? Y eso ha sido yo creo que el aha moment, sí. Para mí, uno de los más importantes de mi vida ha sido entrar en el ejército suizo, compartir la cama, el día a día, las dificultades, porque tienes que ayudarte en el ejército con gente que eran o campesinos o otros estudiantes o gente que trabajaban en garajes o en restaurantes. Esta gente yo no la conocía de Suiza y que venían de varios lugares en Suiza que yo no conocía, porque yo como vivía o en el extranjero o en un internado, pues yo a Suiza no lo conocía. Eso ha sido un momento así bastante importante para mí. Sí. Ahí sí me di cuenta que era un poco diferente, pero no diferente en el senso que mejor, diferente en el senso que mi país no lo conozco. Yo siempre, de toda mi vida, cuando me preguntaron de dónde vienes, yo dije, soy suizo. Pero a un suizo, si le preguntas de dónde viene, nunca te va a decir que es suizo, va a decir que viene de tal cantón, que viene de Lausanne. La identidad de un valaisan o de un tío de Ginebra o de Zúrich, esa es su identidad. Eres zúrico o eres de Ginebra. Yo no era ni de Zúrico, ni de Ginebra, ni de chino. Yo era suizo, porque yo tenía la identidad suiza viviendo en el extranjero o en un cantón, donde estás, o en un internado. Yo estaba en internado en 3 internados, pero cuando estás en un internado, por ejemplo, que es el internado de Engelberg, en Obwalden, yo para nada soy de Obwalden, pero viví 4 años y medio ahí, pero yo nunca me he identificado con Obwalden, ¿no? Y cuando estuviste en el internado, ¿la gente que estaba en el internado eran hijos de diplomáticos? O... Muy pocos, la mayoría eran hijos de familias suizas. O sea, y de familias suizas con recursos, porque son escuelas privadas, ¿no? Con recursos, pero con recursos modestos, porque era un internado eclesiástico. Ok, sí, como católico. Católico, en un... monasterio. Gestionado por un monasterio, sí. Y era mucho más barato que los internados que hoy en día cuestan un brazo, ¿no? Sí, y fue a los 18 que terminaste tus estudios, vamos a decir, básicos, la preparatoria que es el liceo, vamos a decir, y a los 18, como es obligatorio en Suiza, fuiste a hacer el servicio militar. Eso. Y fue donde dijiste, este es el Suiza de verdad. Aquí estoy viendo el Suiza desde abajo hasta arriba, todo tipo de suizos. ¿Y cómo fue tu experiencia ahí? ¿Qué era lo que hacías en el gobierno, en el ejército de Suiza? Porque sé que te marcó. Seguido me platicas del ejército de Suiza. ¿Qué fue lo que te gustó tanto? ¿Haber conocido todo este tipo de gente? ¿O hubo alguna experiencia práctica en el ejército de Suiza que te gustó particularmente? Hay tantas cosas que me gustaron, y eso es también lo que digo a Noé, a mi hijo, porque ahora él lo empieza el ejército en enero del año que viene. Lo primero, ya lo comenté, es conocer a otras personas. Es interesante conocer a estas personas cuando estás vestido lo mismo y que tienes las mismas reglas para todos. Que seas hijo de embajador o hijo de campesino sin que sea discreto, o hijo de... ¿De dónde vienes? Ahí no importa quién eres. ¿Tú dirías que es como un tipo comunismo? Es la parte positiva del comunismo, te tratan todos iguales.
Y había gente que eran hijos de gente con muchos, con mucha plata, con mucho dinero, y otros que eran de orígenes sociales muy diferentes. Y ahí te tratan lo mismo. Y yo tenía que hacer un esfuerzo grande porque yo no estaba acostumbrado a hacer esfuerzos físicos así. Y ese aspecto de estar tratado como todos los demás, había por consecuencia que tienes que ayudarte. Yo podía ayudar a algunos que tenían dificultades en aprender la teoría, a escribir los test, las pruebas para cosas teóricas, podía ayudarles. Y cuando había que andar 100 kilómetros trayendo cosas, y cuando era una cosa difícil físicamente o manual, pues son los otros que te ayudan. Y esta ayuda, esta diversidad ha sido es una cosa muy fuerte y muy importante en Suiza. Por eso yo soy un gran defensor del servicio militar compulsorio o obligatorio, en Suiza. Y luego yo nunca pensé que podía hacer esfuerzos tan importantes, porque al final yo hice bastantes escuelas militares, fui la escuela de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, con responsabilidades, y yo nunca pensé que iba a ser capaz de hacer cosas tan difíciles. Y eso es gracias al ejército. Y al final, la última cosa es que cuando haces esas escuelas de officier de conduite, ¿De una escuela de oficier de conduite? non, officier ou de conduite, des écoles de conduite militaire, Sí. avec des responsabilités, con responsabilidades, o sea, teniente, capitán, o sea, pues aprendes a gestionar, Administrar personal, liderazgo. el leadership, Sí. y es en un ámbito bastante difícil, con gente que no has elegido, y tienes 21 años y eres responsable de un grupo de 12 personas, tienes 22 años y eres responsable de un grupo de 30, con armas, con camiones, con coches, y bueno, y yo tenía 26 años, era capitán responsable de una compañía de 150 personas, ¿no? O sea, te quedaste en el ejército, entraste a los 18 y te quedaste más tiempo allá adentro. Pero muchos lo hacen, o sea, eso es de milicia, o sea, necesitamos gente que hacen esas escuelas, o sea, eso es normal, eso lo hacen muchísimos, eso no es profesional, ¿eh? Pero no estabas allá al 100%. No. Era como, bueno, yo sé que hay gente que hace el servicio militar un año aquí en Suiza y se desocupan y ya se acabó su carrera en el ejército. Sí, pero eso es eso es la persona que se queda soldado. Sí. Pero si quieres ser caporal, teniente, capitán, pues es mucho más tiempo. Yo fui de soldado 4 meses, luego 4 meses para la escuela de caporal, luego la práctica de caporal 4 meses, luego una escuela de teniente 4 meses, luego la práctica de teniente con la gente 4 meses, luego lo haces lo mismo para el capitán, 4 meses. Yo al total hice 3 años y medio de ejército. ¿Y durante esos 3 años también empezaste tus estudios? Ejército durante las vacaciones de verano, Ok. estudiando. O sea, no he tenido vacaciones durante 4 años porque era estudiar, ejército, estudiar, ejército. ¿Y decidiste quedarte en el ejército porque te gustó esa parte de fraternidad? Y de responsabilidad. Y de responsabilidad. Fíjate, con 26 años puedes dirigir a 150 personas y te aprenden a hacerlo porque tienes escuelas antes. Eso es una oportunidad que nunca, que no puedes tener en tantos lugares, sí. tan joven. Sí. Y estudiaste ciencias políticas, ¿no? Durante ese periodo. ¿Por qué estudiaste ciencias políticas? ¿Querías ser político? No, porque era lo más fácil. Porque eran los estudios más fáciles. Más fácil, más yo no quería estudiar. ¿Y por qué estudiaste? Mi padre me dijo, yo quería entrar en la policía muy joven. Mi padre me dijo, mira, tú tienes las capacidades, haz una licencia universitaria,
te sirve para más tarde, porque bueno, en Suiza es importante, es así, el sistema valoriza mucho los papeles universitarios. Y me dijo, mira, si al final de tus estudios todavía quieres ser policía, pues podrás hacerlo, pero al revés no es posible. Si entras en la policía, tus estudios ya... Y eso ha sido probablemente el único y mejor consejo que me ha dado mi padre. Entonces, estudié e hice lo mínimo posible para tener la licencia de Ciencias Políticas. Y al final de mi licencia universitaria todavía quería entrar en la policía. Y me fui a la policía y fui a la escuela de policía básica, con gente que tenía 4 o 5 años menos que yo. ¿Y ya tenías un puesto en el ejército? No, pero eso, el puesto en el ejército es milicia. Pero sí es ejército, pero de todas formas tienes un rango en el ejército, no Sí, eres sí, un sí. soldado raso, vamos a decir. No. Pero eso hay muchísimos en Suiza que lo hacen. Que lo tienen como en paralelo. En paralelo, Los fines sí, sí. en las vacaciones van y hacen su, vamos a decir, trabajo militar. Bueno, lo que te conté son las escuelas y la práctica, para que te den el grado, porque no se improvisa. Y luego, pues son 4 semanas cada año que haces un curso de repetición hasta que hayas terminado los días que tienes que hacer. Pero claro, como soldado, pues son mucho menos días que tienes que hacer que si eres capitán, ¿no? Claro. O más, hay algunos que suben más. Y yo me paré con el grado de capitán. Sí. Oh, no sabía que eras el capitán Martín, pero ahora le voy a hablar de usted. Pero- Poco de respeto, señor. Sí. ¿Y por qué querías ser policía? ¿Qué era lo que te llamaba la atención de ser policía? Yo creo que hay dos cosas. Son dos cosas que son... hay 2 razones inconscientes, creo, y una consciente. La consciente es la más fácil de explicar, es que yo quería tener un trabajo que me da un senso. Una estimulación. Una estimulación. Para mí era justo y yo estaba estimulado por las investigaciones y para, bueno, arrestar a los criminales. Bueno, un sueño, no era un sueño de niño, pero se puede comparar con un sueño de niño. Yo de niño no quería ser policía. Eso es la parte consciente, o sea, y la parte inconsciente, hay 2 probablemente. Yo creo que son muy fuertes. La primera es que como yo soy hijo de diplomático, he vivido mucho en el extranjero y no conocía mi país y he visto lo que es la vida de diplomático, yo quería tener raíces y trabajar en mi país y de poner mis maletas a un lugar y trabajar ahí y conocer a mi país. Y la policía es una cosa muy territorial que está vinculado con las autoridades. Bueno, yo creo que hay una parte de esto, que había viajado demasiado, ya no quería. Mi padre le hubiera gustado que hiciera el concurso diplomático, que me vaya con la Cruz Roja al extranjero. Y yo dije, basta de esto ya. Yo también he visto lo difícil que era para mi madre. Una madre de embajador no es una vida, es un sacerdote. Bueno. Y el tercero, que es el segundo inconsciente, es que yo quiero a mi padre sobre todo, no tengo ningún problema, adoro a mi padre, pero es un diplomático a 100%, todo el tiempo. Y a un diplomático no le gusta tratar los asuntos y los problemas. Siempre Les da la vuelta, los les esquiva. da la vuelta, los esquiva. Eso en el mundo profesional, los diplomáticos esquivan los problemas, no los tratan, quieren arreglarlo sin tratarlo. Y en la vida familiar era lo mismo. Cada vez que había un problema en la familia o que yo tenía un asunto, pues él siempre lo esquivaba y nunca lo trataba. Y yo creo que la policía es el contrario. Son los últimos que llamas. Si la familia no ha conseguido, si la escuela no ha conseguido, llaman a quién, a la policía. Y yo creo que eso ha sido muy importante para mí. Hacer el contrario. Porque yo tenía tanto agobio de tener un padre que no quería tratar los problemas. Hay que designar el problema, tratarlo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para mí, todavía hoy.
Y a mí no me gustan dejar las cosas, hay que tratarlas. Y ahí soy muy diferente de mi padre, ¿eh? Lo adoro a mi padre, lo quiero sobre todo, pero eso es su personalidad. Y esta bueno, no me gusta, yo quería hacer el contrario. Sí, interesante. Porque he escuchado de muchos casos donde los hijos hacen lo mismo que el papá. O el contrario. O lo contrario, sí, pero es difícil como hacer algo perpendicular, ¿no? Sí, Y yo creo que muchísima gente en América Latina piensa, y en muchas partes del mundo, no nada más en América Latina, pensamos que en Europa, o bueno, sobre todo en Suiza, no hay, bueno, por lo menos es uno de los países más seguros del mundo y creemos que no hay mucha criminalidad. Entonces es interesante estar enfrente de alguien que ha trabajado como policía. ¿Cuáles son los crímenes más comunes aquí en Suiza? Los crímenes que más te tocaron ver cuando eras policía. Porque Ginebra, yo cuando pensaba en Ginebra antes de venirme a vivir para acá decía, no, vaya, es como la comarca en El Señor de los Anillos, ¿no? Es el mundo perfecto, no hay crimen, todo está bien, pero tú estuviste de frente al crimen. ¿Qué eran las cosas más que te tocaban ver cuando eras policía? Bueno, la verdad es que en Suiza hay menos criminalidad que en otros países, eso es una verdad. No lo puedes comparar con México, es imposible. Homicidios, no hay comparación posible. A menos que vayas a Iberdón. Ya, no, pero las cifras son proporcionalmente también. O sea, sí, bueno, claro, México claro. Es un desastre, pero bueno. Sí. O sea, no se puede comparar. Y claro, yo creo que también en Europa las cifras y las estadísticas son peores en otros países. Claro. Tenemos un país muy protegido, tenemos un ámbito de vida que... Bueno, la criminalidad es muy baja en Suiza, eso sí, de manera general. Ahora, como en todos los lugares donde hay seres humanos y hay dificultades, pues claro, hay criminalidad. Y hay una anécdota, cuando vino uno de mis amigos que trabajé en la Policía Nacional de España, Mario, cuando vino para la primera vez a Ginebra, para el trabajo, pero claro, fuimos también de cena por la tarde y yo le mostré para que descubra un poco Ginebra. Me dijo, vaya juerga. O sea, él se lo imaginaba totalmente diferente. Él imaginaba a Ginebra como Mónaco. Sí, o sea, sí. con Lamborghini, Rolls Royce por todas partes, todo perfecto. Que sí hay, pero no en todas partes. No, sí hay nuestras zonas peligrosas. Eso, yo le enseñé todas las partes de Ginebra y él no sabía. Nunca se había imaginado que había Le Paquis o movidas así. No lo sabía. O sea que sí. Suiza está en el centro de Europa, hay mucha criminalidad itinerante, que son robos de casa, que son robos de bancomatos o ataques en los transportes de valores, que sean billetes o transportes de valores. Hemos tenido ataques de furgones, ¿sí? Furgones que son las camionetas blindadas. Las camionetas con blindadas. el dinero dentro, sí, o el oro o lo que sea. Sí, claro. Tenemos los mismos ataques que en Francia. Son los franceses que vienen para robar. Que es una de las ventajas y desventajas de Ginebra, que está en la frontera y hay mucha gente que pueden contratar con, vamos a decir, un sueldo un poco más bajo, pero al mismo tiempo la desventaja es que hay muchos criminales que pueden entrar y se pueden ir rápido, ¿no? Ya Ginebra, por toda la frontera, o sea, sí. Los bancomatos que explotan, los cajeros automáticos sí. que explotan, pues es en toda la parte frontera. No es únicamente Ginebra. Luego tenemos asuntos de blanqueo de dinero, claro, pero eso no se ve, eso no es seguridad pública. Y luego hay homicidios como hay en otros países, pero tampoco tenemos tantos. O sea, y yo he tenido asuntos interesantes de robos, de homicidios también. O sea que sí, existen, claro, existen. ¿Cuál ha sido como la experiencia más extrema que te tocó vivir como policía? ¿Hiciste alguna persecución de que corriendo atrás de alguien o en coche, como en Estados Unidos? Sí, claro, lo hicimos varias veces en Ginebra cuando era en la Policía Judicial de Ginebra. La historia más interesante que pude vivir, bueno, sería muy larga explicarlo todo, ¿no? Sí. Y no tenemos tiempo para esto, pero
En resumen, si tenemos que resumirlo, nos habían llamado los alemanes para decirnos que el hijo de un industrial muy rico en Alemania había sido kidnappado. Lo habían secuestrado. Secuestrado cuando estaba haciendo autostop. Lo habían secuestrado en un coche y la policía nos llamaban porque su carta de crédito había sido debitada en Ginebra. O sea, sabían que había desaparecido y de repente aparece ese débito en la carta en Ginebra, ¿no? Entonces había indicios muy importantes que posiblemente estaba el secuestrado en Ginebra. Okay. O no, la tarjeta estaba, eso seguro. Sí. Entonces en Ginebra la policía había escadrillado toda la ciudad y estamos todos fuera para buscar teníamos la foto de este chico y también teníamos las fotos de los que estaban en el cajero automático. Teníamos las fotos, bueno, tenían gorra y todo, pero bueno, había un grande, un pequeño y habíamos visto más o menos cómo estaban vestidos. Y estábamos buscando el coche de este joven, porque el joven estaba conduciendo y los secuestraron con su coche. O sea, el coche había desaparecido. Teníamos un coche, una foto de dos tipos con una gorra y la foto de... Bueno, to make a long story short, hemos buscado, yo tenía con 3 compañeros un sector definido en el barrio de Los Paquis y hemos buscado el coche, las personas durante 2 horas y bueno, vamos a tomar una hamburguesa en el McDonald's de la estación de Cornavin de trenes. Y estamos comiendo el burger fuera del McDonald's y yo miro enfrente del otro lado de la calle y veo a esos 2 tíos, estaba seguro, o sea, la misma gorra, el mismo vestido, los 2 que habían desde el cajero automático. O sea, el mismo día que viste las fotos fue el día que los viste en persona enfrente del McDonald's. Bueno, eso era la operación, o sea, eso todo es dinámico, ¿eh? Okay. O sea, claro. Okay. Vas buscando, si los alemanes te dicen que hay alguien en un cajero, pues tú vas en el banco y vas a por las imágenes, claro, eso es lo básico, ¿no? Y yo digo a los compañeros, mira, están ahí enfrente. No me jodas, no me digas. Sí. ¿No? Y dicen, sí, bueno, tienes razón. Y ahora comunicamos a todos que tenemos esos 2 de vista y los seguimos, ¿no? Y entran en el Paquis, en un edificio. ¿Pero lo siguieron en las patrullas, en los coches de policía? No, yo andando, yo estaba en policía judicial. ¿Estabas de civil? ¿No? Policía judicial siempre es de civil, yo estaba en policía judicial. Okay. Y ahí el asunto es judicial, o sea, ahí no hay ningún policía con un coche con las luces, no, eso es todo discreto, ¿no? Okay. Y vamos a por ellos, discreto, eso es nuestro trabajo, lo hacemos todos los días con traficantes en la calle, o sea, eso es trabajo de policía. Y los seguimos y vemos en qué edificio entran, pero un edificio con 6 pisos, varios apartamentos, bueno. Y entonces hacemos lo que hacemos, la rodeamos y para estar seguro que no salgan sin que lo veamos. Y intentamos identificar a dónde están. Y yo me recuerdo que uno de los 2 tenía una caña de cerveza 1664 Kronenburg, ¿no? Y yo estaba mirando y de repente veo la cortina de un piso y que pone la caña la cerveza enfrente de la ventana. Y yo digo, bueno, bingo, es este piso. Esperamos que llegan las fuerzas de intervención, las unidades especiales para entrar y tardan demasiado en llegar y vemos que salen los 2 con un perro y con el tío que habían secuestrado. Pero lo traían... Y van de paseo con él. Entonces no sabemos si él estaba involucrado para... Un autosecuestro. Para que los padres den dinero, no lo sabíamos. Bueno. Y entonces cuando los seguimos y en un momento dicen, bueno, los arrestamos, ¿no? Y los arrestamos los 3 y él estaba tan contento que nos hemos dado cuenta inmediatamente que estaba veritablemente secuestrado y uno de los 2 tenía una pistola en el pantalón, o sea, él estaba secuestrado y sabía que no podía irse si no
Era demasiado arriesgado para él. Bueno, entramos en el piso luego con las fuerzas especiales y encontramos decenas de armas ahí. Sí, eso es Ginebra, ¿eh? Entonces vamos, recogemos a esta gente y cuando estoy yo en el interrogatorio de uno de estos secuestradores, viene un compañero y me toca la puerta y me dice, sal, por favor. Sí. Él había visto los zapatos del tío enfrente de la puerta, ¿no? Y me dice, esos zapatos los he mirado y estoy casi seguro que son des empreintes, Las huellas. las huellas de zapatos que hemos identificado en el homicidio de un vendedor de armas en Ginebra, Osoviv. Está conocido, está en la tele, es una historia conocida. Donde entraron en este lugar donde se venden armas y lo mataron y robaron decenas de armas, por eso había decenas de armas. Y yo, bueno, pues voy a ver si puedo, en el interrogatorio, estábamos ahí para un secuestro y al final el secuestro plus posesión, quizás el homicidio. Y hasta las 4 de la mañana estábamos hablando con él en el interrogatorio y hemos conseguido que nos admite que él fue el que que él mató y cómo lo mató. Y entonces a las 5 o 6 de la mañana, cuando teníamos todo registrado, hemos abierto una botella de champán en homicidios a las 6 de la mañana. Habíamos trabajado, yo creo, 36 horas sin parar, ¿no? Entre el inicio de la operación, que los alemanes nos llaman, que estamos buscando, que entramos en el apartamento, todo. Y al final, y yo estaba muy orgulloso porque había visto yo a los tíos, había visto el apartamento y yo tenía al tío en interrogatorio que me dijo, sí, yo soy el que... Me recuerdo, porque a un momento yo le dije la fecha esta, was it a good time for you? September, no? Difficult, no? And then he told me, yes, I did it. I said, okay, ¿qué has hecho? Y luego nos ha dado todos los detalles. Y bueno, ha sido condenado creo a 18 años de cárcel. ¿Y de dónde era él? Eso no lo puedo decir. Ah, ok. Wow, qué locura. Bastante estimulante. Justo lo que estabas buscando lo obtuviste en ese trabajo. Un trabajo estimulante. Bueno, eso es un caso muy particular. Sí, pues me dices que fue una de las mejores historias yo creo que es la mejor, sí. Ok. Y después de eso, después de haber trabajado como policía ahí, fuiste director de la policía. No, yo trabajé como inspector en la Policía Judicial de Ginebra durante 3 años, luego me fui 8 años como inspector a la Policía Federal. Sí. Y luego de comandante aquí en una policía local. Sí. 8 años también. ¿Y cómo es el trabajo de ser comandante de la policía? No es, me imagino que no es tan estimulante físicamente como estar como un policía investigador en la calle, ¿no? Es más de liderazgo, de administrar personal, ver otros temas administrativos. ¿O cómo describirías el trabajo de ser un comandante de toda la policía de un lugar? Hay etapas en la vida, ¿eh? Claro. Cuando eres joven quieres ser policía madero, como dicen los españoles, de la calle, ¿no? Porque quieres acción, ¿no? Y luego quieres trabajar a nivel federal, y luego quieres tener responsabilidades de gestión, de management. Entonces, claro, de comandante aquí es una función de gestión, de management, de change management, de gestionar el cambio, a planificar las cosas. Hay asuntos políticos, hay asuntos económicos, y tienes gente que tienes que gestionar con todos los problemas que puedes tener con un trabajo tan sensible como la policía, con asuntos disciplinarios, con el personal y la colaboración con las otras policías, las problemáticas políticas de problemas de seguridad pública que tienes que resolver. O sea, sí, no, muy interesante. Y eso ha sido un trabajo que me ha dado la oportunidad de tener raíces locales muy fuertes. Y ahora todavía vivo en esta ciudad, donde ya no soy comandante, lo sabes, fuiste mi vecino en aquel tiempo,
pero yo no puedo cruzar la ciudad aquí sin que me paren 2, 3 o 4 personas que me saludan todavía de aquel tiempo, ¿no? Y los niños siempre me dicen, yo no voy nunca más contigo en el centro de la ciudad porque tardamos 3 veces más para ir a un lugar. Porque Eres una celebridad aquí. Celebridad, ¿no? Pero la gente te conoce y quiere saludarte, ¿cómo estás? Y también saben que me fui. Y eso te dio muchísima preparación en management para tu siguiente puesto, que fue ser el director de una de las prisiones más grandes de Suiza. Es la cárcel con el nombre más grande de detenidos de Suiza, pero no es la cárcel con la más grande capacidad, y eso es interesante. La cárcel con la más grande capacidad de células, sí, capacidad para tener gente adentro. Sí. Está en Zúrico, ¿no? Pero en Zúrico nunca llegan la llenan la cárcel, porque hay una regla que dicen que si está llena a 85-95% ya no entra nadie, porque no hay la capacidad, o sea, para respetar las circunstancias. Para brindar un mejor servicio, vamos a decir. Eso, y para respetar las reglas que dicen que tienes que para un detenido una cama, para un detenido una celda. O sea, bueno. Y en Ginebra no, en Ginebra teníamos una capacidad un poco menor, 400 oficialmente, y cuando yo llegué ahí eran entre 700 y 750. ¿Y qué tipo de reos había ahí? Me imagino que hay tipos distintos dependiendo del crimen, ¿no? Ahí en esa prisión, ¿era de todo o había alta seguridad o crímenes menores también? No, pero no se distingue, ¿eh? O No, sea, es de todo, de todo. Y en todas las cárceles no hay una cárcel para tal tipo, eso no existe. Hay o sea, si te meten a la cárcel y te dan una sentencia de 1 año, podrías terminar al lado de alguien que va a tener cadena perpetua. Sí. Okay. Sí, no hay diferentes cárceles. Para los diferentes tipos de personas. No. Lo único que es diferente son las cárceles. ¿Las secciones? Las cárceles, aparte, son las que necesitan un tratamiento medical o psiquiátrico especializado. Okay. Pero si no, están juntos en la misma cárcel y en la misma célula y en las mismas actividades. Una persona que ha robado, una persona que ha tomado consumo de droga, o un traficante, o un homicidio, o un atracador, están todos juntos. Ok. ¿Y qué hace un director de una prisión? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Qué es lo que...? Porque a mí si me dicen director de prisión, ¿qué pensaría? Si me dices, ¿qué hace el director de una prisión? Yo me imaginaría que... es que yo lo veo desde un punto de vista de ingeniería industrial. ¿Cuánta gente tengo entrando? ¿Cuánta gente tengo saliendo? ¿Cuál es el servicio que estoy dando? Casi como si fuera una empresa, ¿no? Sí. Yo lo vería de esa manera. Si es una empresa, puedes decidir el ritmo, la cantidad, eso se planifica. Pero en una cárcel tú no puedes planificarlo porque lo que te mandan tienes que integrarlo. Bueno, no, hay una parte que es la gestión de los detenidos, y lo voy a explicar porque es muy interesante, y una parte que es más la gestión del servicio administrativo, o sea, el personal propio y los aspectos de formación, de HR y de planificación financiera y todo eso, y también de la infraestructura, porque hay varios problemas en una prisión como Ginebra, que es muy antigua, muy vieja. Los sistemas de vigilancia, de cámaras, o sea, las llaves, las puertas, los asuntos de incendio, todo lo que es seguridad de la infraestructura y la gestión del personal. Yo hubiera pensado que una cárcel en Ginebra es como una cárcel VIP. Eso es lo que mucha gente piensa, pero la cárcel de Ginebra es probablemente una de las peores de Europa.
¿Por qué? Es muy vieja. Y la gente, el dinero lo vas a invertir en la educación, en cosas sociales. Eso es muy popular, pero no es popular para nada echar millones en una cárcel. Y hay gente que políticamente, si eres de izquierda, vas a decir la cárcel es malo. No hay que encarcelar a la gente, tienes que tener otros métodos o maneras de reintegrar a la gente. La cárcel es malo, un poco dogmático, ¿eh? Lo hago un poco simple. ¿Eh? Y si eres políticamente de derecha, pues hay que echar a la gente a la cárcel y si no les podemos dar circunstancias buenas, pues da igual. O sea, tenemos que le punir, Tenemos que castigarlos. Tenemos que castigarlos. Eso es mucho más sutil que eso, pero... Y entonces, para tener mayorías en el Parlamento, para echar dinero en una cárcel es muy difícil. Y teníamos un proyecto de renovar la cárcel, teníamos todo un proyecto, 270 millones costaba, para una nueva cárcel en Ginebra y fue rechazado. Entonces la cárcel de Champ-d'Olon en Ginebra ha sido construido en 1977 y es la misma todavía, o sea, 77, o sea, con unas instalaciones de lucha contra el incendio y la estructura inicial es muy vieja y eso cuesta un montón para mantener esto en una con un funcionamiento bueno o básico. Para mí ha sido muy interesante y más fácil, porque muy interesante la gestión de los detenidos, porque una cárcel tiene que proteger la sociedad de los delincuentes. Eso, bueno, lo sabemos todos. Por eso están encarcelados, para que no salgan, para que no puedan dañar a la sociedad. Pero tenemos, y es una misión muy importante, la responsabilidad sanitaria. Varios detenidos ven un dentista para la primera vez de su vida cuando entran en la prisión. La salud. Tenemos gente que tiene una historia de vida muy complicada, con toxicomanía, alcoholismo, que tienen una historia de migración muy difícil. Entonces, cuando llegan a la cárcel, tienen problemas de salud muy importantes y tenemos que cuidar a esta gente. Somos una democracia y tenemos que respetar los derechos humanos. O sea, proteger la sociedad es una cosa muy básica que todo el mundo sabe, pero muy importante la salud de la gente en cárcel y luego la reintegración. Hay que formarlos, darles las posibilidades de tener un proyecto cuando salen y que sea un proyecto realista y que les des la formación y la voluntad de salir y de reintegrarse en una sociedad. Son gentes que cuando entras en la cárcel y cuando entras en criminalidad es porque tienes una historia muy difícil. Hay que ayudar a esa gente que confían en ellos mismo para salir y ser mejores. No, eso no es no ser mejores porque... Que tengan oportunidades de corregir. De corregir o de tener una vida que sea conforme con nuestras reglas. Luego también tienes gente que no quieren porque saben que nunca van a ganar tanto que si siguen con su actividad criminal, que sea, por ejemplo, el tráfico de droga. Y luego hay algunos que saben muy bien que han sido condenados y que van a ser expulsados. Y con eso es más difícil construir un proyecto, pero lo hacemos también. Cuando regresarás en tu país, ¿qué quieres hacer ahí? Y ahí le hacemos el proyecto con ellos. Y también cuando se van, les damos dinero para que puedan empezar ahí, para que no regresan y para actuar mal de manera criminal. O sea, la idea es que les han pagado por su culpa, por su crimen. Por su crimen. Están condenados 2, 3 años. Esa es la culpa, ese es el castigo. Y luego no hay que castigarles más, porque si no les ayudas, pues ¿qué van a hacer? Van a hacer lo mismo, ¿no? Eso ha sido una parte muy interesante y la parte disciplinaria con los detenidos que se comportan mal, que tienes peleas o tienes tráfico en la cárcel. Eso es muy fácil.
coges a uno que está haciendo tráfico en la cárcel, él sabe que no tenía que hacerlo y le castigas con castigos internos, que sean, que le privas de televisión o no puede ir al deporte o cosas así, de gestión interna. Y cuando hay peleas hay castigos un poco más fuertes, que son el aislamiento, por ejemplo. Pero eso es fácil, porque ellos conocen las reglas. Intentan, y si los pillas, pues los castigas. Esto está bastante fácil. Mucho más difícil es la gestión del personal, porque es muy difícil ser agente de detención, porque estás confrontado todos los días, 365 días al año, día y noche, con gente que te habla mal, que son agresivos y entonces la tentación de Pelearte. de agir mal Contribuir a esa agresividad. sí, o de decir, bueno, pues si él me habla mal, pues también le hablo mal, o si me habla mal, lo voy a castigar yo mismo, pero tú eres agente de detención, tú no eres la persona que lo castiga. Y tenemos que tener esta profesionalidad para ser siempre proporcional. Claro que de vez en cuando hay que arrestar, está arrestado ya, pero que hay que contener a alguien o hay que intervenir, claro, pero siempre con proporcionalidad. Y eso es muy difícil, porque están siempre en este ámbito muy conflictuoso y de vez en cuando hay actitudes del personal que un director y que nuestras reglas no permiten. Y eso es mucho más difícil, porque tienes que mantener la motivación de la gente, valorizarlos por el trabajo muy difícil que hacen y de vez en cuando tienes que castigarlos. Y eso es muy difícil. Y si castigas, tienes que explicarlo muy bien a los demás, porque si no van a pensar que no están protegidos o comprendidos por su director. O sea, el director debe tener la confianza de todos y esa confianza de vez en cuando es difícil mantenerla porque tienes que castigar a algunos. Y es difícil ser siempre correcto. Y hay cosas que tienes que denunciar a la justicia. Yo he denunciado muchos agentes porque había cosas que eran penales, ¿no? Sí, yo cuando me platicas eso, siento que está el rol que nosotros pensamos que tiene un director de cárcel, que es como administrar, pero en realidad cuando escuchas a alguien que ya vivió la experiencia de estar en una cárcel, te das cuenta que hay mucha agresividad que está circulando o como mucha energía negativa que está circulando y en realidad uno como director de cárcel tiene que mostrar el ejemplo que nos tenemos que respetar, ¿no? Y es exactamente esto, sí. Y es un lugar cerrado donde se come, se duerme, se cuida, sí. haces deporte, tienes formación, y es un lugar donde la mayoría de la gente tiene un histórico criminal, Sí. que tiene una facilidad, una proximidad con la violencia que no tienes en otros lugares, todos concentrados, y tienes etnias, culturas y muy diferentes. ¿Te ayudó, tu experiencia en el extranjero te ayudó a entender mejor eso? No, yo creo mi experiencia en la policía, sí, pero no puedes juntar, algunas comunidades no les puedes poner en la misma celda, porque hay racismo entre ellos, primero, y no tienen la misma cultura, no comen lo mismo, y no escuchan la misma música, y la tolerancia entre ellos es muy relativa. Hay que gestionar todo eso, eso es muy interesante. Y bueno, lo demás es muy específico y no lo vamos a hablar más, pero yo era director de una cárcel durante el COVID. O sea, COVID ha sido un desafío mayor en una cárcel. Sí. Te tocó vivir un reto impresionante. Ha sido muy, muy interesante, pero si el COVID entra en la cárcel, fíjate el problema que tenemos, Claro, ¿no? claro. Sí. Y entró, claro. O sea, teníamos que tomar medidas de cuarentena, de control, y hemos tenido casos varios, y las consecuencias en una cárcel para reducir el riesgo
hemos tenido que tomar muchas medidas. Ha sido muy, muy complicado, pero muy interesante. Me imagino que fue complicadísimo. Pero te quiero hacer una pregunta tuya personal. Si no hubieras trabajado en el medio de la seguridad, ¿qué crees que hubieras hecho como trabajo? Yo podría imaginarme dos cosas, porque a mí me gusta mucho dibujar y quizás arquitecto. Arquitecto. A mí me gusta la arquitectura o abogado. Ok. Y haciendo lo que estás haciendo ahorita, ¿crees que encontraste tu propósito de vida? No, pero es difícil decir esto, porque yo creo que la vida, tú sabes que yo leo mucha filosofía, ¿no? Sí. Y hay algo que suena para mí, es lo que dice Spinoza y luego Nietzsche, porque Nietzsche se ha inspirado mucho de Spinoza. Spinoza dice que nosotros pensamos que tenemos el libre arbitrio, que podemos elegir lo que queremos hacer en nuestra vida, pero Spinoza dice, no, pero eso es una ilusión. Nosotros pensamos que decidimos, vamos, elijo esta opción o voy ahí, pero la realidad es que si tomas esa decisión, es que es el cumplido de todas las circunstancias, de lo que has vivido, de lo que sucede, que te ha conducido a coger esa decisión, que tú no eres autónomo, tú crees que eres autónomo, pero tu decisión, que tú crees que es autónoma, pues es el resultado de las circunstancias de tu vida, son circunstancias de tus capacidades personales, de tu experiencia personal, de tu ámbito familiar. Yo sabía que quería ser padre, tener hijos, entonces he elegido un ámbito profesional con seguridad. Si sabía desde joven que no quería tener niños, quedarme soltero, quizás hubiera viajado en el mundo sin necesidad de tener algo de estable. Si yo sabía que quería quedarme en pareja pero sin niños, hubiera elegido quizás otro modo de vida. O sea, yo sabía que quería tener hijos, ser padre. Yo conocía mis capacidades positivas, negativas, porque te das cuenta cuando tienes 16 años de lo que eres capaz, haces el servicio militar, ves lo que es capaz. Y primera etapa de vida, ser padre, niños jóvenes, entré en una función con una cierta seguridad. Luego quería tener responsabilidades, ahora se van los niños. Mira, el piso está vacío, Noé se va de ejército, Loic está en Inglaterra. Ahora es otra etapa de vida y quizás voy a hacer totalmente otra cosa, no sé. Me gusta mucho esa filosofía porque si aceptas que el lugar donde estás es el resultado de todas las circunstancias que no puedes controlar, quiere decir que tienes la decisión de amargarte la vida y estar triste o molesto por el dónde estás, cuando en realidad no depende de ti, o estar agradecido y contento con lo que tienes, ¿no? Eso es muy filosófico, pero yo creo en esto. Yo creo que hay que decirse que como lo que recibes, lo que vives, no depende de ti, pues hay que aceptarlo. Sí. Y yo tengo mucha suerte, porque la salud, la mía, más importante todavía, la salud de mis hijos, todo genial. ¿Y qué va a pasar mañana, pasado mañana? Pues quizás van a pasar cosas diferentes y yo no puedo influenciar. Y yo no sé si seré capaz de todavía ser feliz. Y decir, bueno, así es, carpe diem, acepta lo que viene. Y luego hay otra cosa que a mí me suena también, que es un poco más polémico, que es un poco menos científico, menos filosófico, pero que dice que la suerte es una competencia. La gente da suerte. ¿Tienes suerte o no tienes suerte? Yo creo que la suerte tiene una parte de competencia. Tienes que buscar las oportunidades y si eres abierto, buscas el contacto, pues aún te dirá, pero tú, Josué, has tenido mucha suerte en tu vida. Sí, pero te lo has construido esta suerte. Si te quedas siempre sin interés, si no te abres a otras cosas, si no te interesas a los demás o a diferentes temas, pues claro, no vas a tener muchas oportunidades. Entonces no puedes ser
chanceux, Suertudo. suertudo. No puedes ser suertudo si no te mueves. Y eso es un poco en la contradicción con lo que dije antes, ¿no? O sea, yo estoy un poco entre los dos, porque yo creo que no puedes influenciar muchas cosas, eso es filosófico, pero tampoco me gusta quedarme ahí, porque si no, pues ya no haces nada. Bueno, de todas maneras, no depende de mí. Yo creo que hay una parte que depende de sí, pero yo creo que hubiera podido ser muy feliz en otro trabajo. Pero lo importante para mí era la estabilidad para mis niños, poder ofrecerles lo mejor. Y eso se puede hacer de policía, de director de cárcel, o arquitecto, o abogado, o data scientist. Así es, sí, exactamente. La verdad que interesante manera de ver la vida porque lo que te toca vivir no depende de ti, pero puedes exponerte a las oportunidades. Si te expones a las oportunidades, abres la puerta a que sucedan más cosas. Que no depende de ti, pero que pueden influenciarte. Sí, como si fuera un río, ¿no? Y te puedes meter al río y que te lleve, o quedarte parado en el mismo lugar y estar ahí sin moverte. Es una diferencia muy sencilla, o sea, pequeña, pero bueno, los dos me gustan, las dos. ¿Qué es lo que más te hace feliz de tu trabajo ahora? Mi autonomía, creo. Soy muy autónomo. Me organizo, las prioridades las decido yo, casi todas. Casi nada. Hay casi nada que me está imponido o impuesto. Que me están imponiendo. Sí. No, tengo una gran autonomía. Sí. ¿Quién es como tu jefe, vamos a decir, en tu trabajo? Yo tengo 4 jefes que es una plataforma, como un consejo de administración. Un consejo de administración. Como un consejo de administración en la economía privada. Es la plataforma política de la Red Nacional de Seguridad. Son 4 personas que se juntan conmigo 4 veces al año para tratar de los temas políticos. Son 2 consejeros federales al nivel federal y 2 responsables de conferencias cantonales. O sea, son 2 confederación, 2 del cantón, porque yo tengo que juntar los asuntos federales y cantonales. Que en Suiza el Consejo Federal es el grupo de 7 personas que representan los diferentes brazos del gobierno. Y hay a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Y hay uno que es el presidente, que es elegido por ellos mismos y está alternando cada año, ¿verdad? Sí. Está elegido por ellos mismos, pero hay una alternancia por vamos a decir, el tiempo que llevan trabajando ahí. Sí. Sí. Y, o sea, ¿alguno de los consejeros que son tus jefes fue presidente de Suiza? Ahora la presidenta es una de mis jefes. La presidenta es uno de tus jefes. Okay. La presidenta de Suiza es uno de tus jefes. Sí, pero eso se lo hace. Es aleatorio. Es aleatorio. Coincidió que es la secretaria de Defensa Nacional. Los 2 consejeros federales que están en mi plataforma son la presidenta del Departamento de Defensa. Sí. Y el presidente del Departamento de Justicia y Policía. Okay. Ahora es señora Amherd, Defensa, que es ella ahora presidente, pero el año próximo ya no, antes no era y el año que viene no lo será más. Y Beat Jans, que es el ministro encargado de Justicia y Policía a nivel federal. Sí. Oye, pues le mandas un saludo a la presidenta de Josué, por favor. Dile que aquí estoy en Lausanne. Para la entrevista la semana que viene, ¿no? Ah, sí, por favor. Si se puede en algún futuro, estaría increíble. Ahorita en español, ¿no? En español, si habla, o en suizo alemán, no pasa nada. Nada más que me dé 10 años para aprender. Ay, pues bueno, y la última pregunta que te quería hacer era, ¿vas a correr Siersinal el año que entra? Ojalá. ¿Vas a intentar conseguir un número, una inscripción? Sí, voy a intentarlo. Bueno,
No soy no soy un gran deportista, o sea que ya sé que el desafío es importante y yo no quiero tener un tiempo récord, o sea, lo hago, mm, es más un pretexto para quedar en forma. Es que el año que viene cumplo 50 años y yo me dije, bueno, con 50 años hay que tener cuidado porque si no te pones gordo y todo. ¿Cómo le haces ahora que dices eso, cómo le haces en un puesto como el que tienes tú, para cuidar tu salud mental y tu salud física? ¿Tienes tiempo para hacer ejercicio? La salud mental es muy mala, ¿eh? Ah, sí, Te das cuenta, ¿no? Estoy un poco... cansado. No, es un chiste. No, la salud mental... Ah, ya te entendí. Sí, 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 sí. ya había notado que, No. que de repente tienen No, algunos... la salud mental, la salud mental, yo creo que tengo esa suerte, que la salud mental al nivel profesional siempre ha sido buena. Si me estaba afectado mentalmente o sentimentalmente o psicológicamente, siempre venía del lado privado, de historias de pareja o si tenía preocupaciones para mis hijos, lo que casi nunca sucedió, pero más historias de pareja, historias privadas. Al nivel profesional nunca he tenido problemáticas o problemas de motivación, eso es una suerte que tengo. Y la parte física, también tengo mucha suerte, ¿eh? Porque tú me conoces desde muchos años y ya te das cuenta, yo no soy un deportista, o sea, yo no tengo disciplina deportiva. Yo no voy al gimnasio de manera regular, tampoco voy, o sea, bueno, no tengo disciplina deportiva. Ahora he empezado con el golf, o sea, eso para ti ni es deporte, ¿no? Es un deporte, pero bueno, más fácil que los demás. Y por eso me he puesto este desafío para el año que viene, porque esto, si quiero conseguir en correr Sierzinal, pues no lo puedes hacer así sin disciplina, ¿no? Pero la disciplina bueno, es muy variable. Hay semanas que es imposible, no, de verdad es imposible, porque estoy siempre de viaje y no tengo tiempo, tengo cosas por la mañana, tengo cosas por la tarde. No. Intento correr dos veces a la semana. Ok. Bueno, pues con un objetivo enfrente vas a ver que va a cambiar tu enfoque y aparece la disciplina inmediatamente. Yo me he dado cuenta que yo también, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, tú lo sabes, me gustan mucho los deportes de resistencia y aún así, aunque haya hecho carreras muy largas, me doy cuenta que cuando no tengo un objetivo, hay veces que hago ejercicio una vez por semana, 2 veces por semana, pero me doy cuenta inmediatamente que vamos a decir, mi salud mental se empieza a degradar, me empiezo a sentir ansioso, un poco deprimido, necesito el ejercicio para sentirme bien. Y a veces me entra como este script en mi cabeza que me dice, no, ahorita tienes mucho trabajo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto. Y como que no logro romper ese ciclo y decir, no, ahorita necesito dedicarme tiempo para hacer ejercicio. Pero cuando empiezo a sentir que empiezo a entrar en un círculo de varios días en los que no me siento bien y no voy a hacer ejercicio, me doy cuenta que estoy cayendo en la espiral en la que ni como bien, no empiezo a dormir mal, no voy a hacer ejercicio. Entonces a veces el ponerme una meta deportiva hace que pueda agarrar esa disciplina y esa motivación para hacer algo. Y aquí, la verdad, en Suiza es increíble las carreras que tienen, las oportunidades que tienen. Yo diría, me sentiría confiado o con confianza en decir que es probablemente el mejor país del mundo o en el top 5 de los mejores países del mundo para hacer carreras en las montañas o triatlones, todo este tipo de cosas están increíbles aquí. Y es una de las cosas que más me gusta de aquí. Sí, pero tú eres mucho más adicto a esto que yo. Yo voy a hacer Sierzinal una vez en mi vida y va a ser la única. Pero Sierzinal es una carrera
pesada, o sea, Ya, ya. si haces 32 kilómetros con 2.200 metros de desnivel positivo, Sí, ya, no ya. sé si sabes que cada 100 metros de desnivel positivo es un kilómetro, quiere decir que es el equivalente a una De carrera 50, sí. de 50, 54 kilómetros, o Sí, sea, es más demandante que un maratón, entonces, si ese va a ser la carrera más... Por eso me has preguntado si iba a correr Sierzinal el año que viene. Ojalá. Quizás. Pues al final... Espero que sí. Yo creo que y quizás no la voy a correr, quizás los últimos kilómetros los voy andando, no sé, pero voy a intentarlo, sí. Yo creo que mucha gente. y- Es más, no corras en la subida, porque si corres en la subida... La vas a primera morir. no, no, es imposible, creo. La primera subida es difícil. ¿No? Son 10 kilómetros, los 10 primeros kilómetros creo, es pura subida. Y yo cometí el error de correr en lugares en la subida y en cuanto llegué hasta arriba empecé a tener calambres. Y me faltaban todavía 20 kilómetros. O sea, de verdad, me pregunté si iba a poder terminar esa carrera o no. Y el año anterior había hecho el Ironman. Y en el Ironman había veces que sentía, ay, ya no puedo más, me va a pasar algo, le va a pasar algo a mi cuerpo, lo sentía, sobre todo en el tema de la deshidratación. Pero en sí al final sentía que todo mi cuerpo estaba fallando. O sea, ponía una pierna y se me quedaba congelada. Pero eso es porque corrí muy rápido en la subida. Si subes caminando tranquilo... Sí, bueno, entonces no estoy seguro que la voy a correr, pero ya veré. Te comparto mi experiencia para que tengas cuidado con la subida. No, pero ves, yo si no hago deporte durante 2 o 3 semanas, yo nunca tengo problemas, o sea, de ansiedad, o sea, no lo necesito. Y eso es peligroso porque sé que no lo necesito. O sea que yo podría vivir sin deporte, pero yo creo que no es bien para mí, si quiero conservarme una forma física aceptable. Por eso tengo ese desafío. Pero yo podría vivir sin deporte. Sí. Yo no podría vivir sin ver amigos, yo no podría vivir sin las familias, mis hijos en particular. Eso sé que eso lo necesito. Pero correr, yo viví 1 año sin correr. Sin ningún problema. O sea, no, yo no lo necesito, lo sé, no lo necesito. Pero me gusta mucho. Yo corrí esta mañana 12 kilómetros. Wow, muy bien. Y la semana pasada regresé del trabajo, estaba cansado, dije, bueno, y no sé por qué, ¿sabes? Yo no tengo un programa, yo decido. Y regresé un poco más antes del usual, a las 5:30 estaba aquí, dije, bueno, venga, 15 kilómetros. Y nunca había corrido 15 kilómetros desde 3 años. Y corrí hasta que mi Garmin me diga 7:30 y regresé. Y he hecho los 15 kilómetros y estaba bien. O sea que estoy progresando poco a poco. Qué bueno, Esta mañana los 12 kilómetros fácil. Wow. Sí, fácil. Pero bueno, aquí, o sea, sin subida, nada. ¿Sabes a qué ritmo ibas más o menos? Hoy tranquilo, 9,6 kilómetros a hora. Trotada tranquila. Sí. Sí. Y el 15 kilómetros estaba contento porque 15 kilómetros la mediana de 9,9 kilómetros por hora durante 15 kilómetros. Ok. ¿No? Sí. Oye, pues cuando quieras me avisas y nos vamos a correr. Sí. Cuando gustes. Ahora que vas a empezar a entrenarte más, con mucho gusto me uno a tus entrenamientos. ¿Tu rodilla? Perfecta. No me tengo que operar. Ah, sí, cool. Sí. Ah, no te había dicho, ¿verdad? No, genial. Sí, No, porque como veo que eres cacha, me pensé que ya no corrías nada, que estabas Sí, pues sigo. bodybuilding solo, ¿no? Sí, ¿No? pues a mí me ha gustado mucho hacer pesas también desde chico. Sí. Y dije, pues me quitan correr, pues voy a hacer pesas. O sea, si no es uno, es el otro. Por eso pensé que no corrías más. Sí, y justo hice una carrera hace 2 semanas. Hice una carrera para certificar que mi rodilla está sana, porque los doctores me dijeron, ahora sí ya métele bien a tu rodilla. Okay. Para ¿Qué carrera? Hice, ¿sí sabes qué es el UTMB? No. El UTMB es el Ultra Trail du Mont Blanc, que es la vuelta al Mont Blanc. Sí. Y esas no es una pequeña carrera. Yo no hice esa. Esa carrera es mítica, es la más famosa de corrida de trail, de montaña. Son como 170 kilómetros, 160 y cacho. Y esa carrera se hizo tan famosa que se convirtió en una marca.
Y ahora esa marca la convirtieron en un torneo de carreras de UTMB por todo el mundo. Entonces hacen un fin de semana en Chamonix, que es la final, y solo tienes que calificar. Pero hacen otras carreras en todo el mundo donde te permiten hacer, bueno, puedes inscribirte, no tienes que calificar, pagas, puedes inscribirte, haces tu carrera y te dan un ranking. Y dependiendo de tu ranking, tienes la posibilidad de entrar a la carrera o no. Y hice mi primera carrera UTMB aquí en Suiza. Fue una de las carreras más cortas del fin de semana porque hay creo que 5 o 6 carreras. Y yo hice la de 26 kilómetros que terminaron alargándola. La hicieron de 29 porque hubo nieve. No sé si supiste en los Alpes. Y fui de Leukerbad hasta acá Montana. Bueno, pero eso es enorme. Sí, sí. Genial que hayas podido. Y casi no me entrené. Me fue muy bien para casi no entrenarme. Pero iba despacio, iba tranquilo. Y la disfruté mucho. Estuvo increíble el ¿Cuántas horas? 5 horas. Estuvo muy buena, me gustó mucho. Genial. Con el camelback Yo creo que Gael ha intentado correr esta. Sí. Ok, pues fíjate. Pero hace muchos años. Cada vez hay más gente que se está metiendo a este tema de correr. Pero la verdad que qué bueno, es un movimiento que me da mucho gusto que esté creciendo porque yo creo que sí nos hace bien. Digo, hay gente que no lo necesitamos tanto como otros, pero en general yo estoy seguro que nos ayuda a nuestro cuerpo. Esta mañana no quería para nada salir, pero para nada. Pero tienes que irlo, porque yo me voy a París mañana, no podré correr, estaré en París mañana, pasado mañana. Sí. Pero si no vas a correr hoy, pues no lo vas a hacer. Y ves a Josué a las 5, o sea que tienes que hacerlo por la mañana. Y hemos tenido mucha lluvia esta mañana. Y a mí me encanta correr bajo la lluvia. Me encanta. Y yo pensé correr 30 minutos, ir a Prévrange retour. Y me sentía tan bien que me fue hasta Saint-Sulpice. ¿Por eso regresabas ¿O qué fuiste a hacer a Lausanne hoy? Luego a comer a mediodía con un amigo. Sí. Okay. No, más después. No, me fui a correr a las 10 de la mañana. A las 9 de la mañana. Avísame la próxima y me uno a tu entrenamiento. Pero muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo. Y tenemos que repetir esto porque necesitamos más tiempo para poder explorar todas esas aventuras de James Bond que... Ya, pero yo espero que lo que quería explicar ha sido comprensible en español. No, la verdad. Genial, la verdad, mis respetos. En español es un poco más difícil que en francés. Mi respeto, estuvo increíble. Muchas gracias. Bueno, tomamos otra copa entonces. Sí, por favor.